Hoy vamos a comenzar entonces con la lección número 2 de Deuteronomio y se titula Así vivirán. Y es el versículo central de Números 4.1, donde dice: Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. De ahí viene la palabra y así vivirán. ¿Cómo viviremos? Cuando nosotros ponemos en práctica, cuando ponemos en práctica todas las palabras y las enseñanzas de todas las normas y reglas de la vida que Dios nos ha dado, porque su palabra es para nuestra felicidad. Entonces, si no solamente escuchamos, como Jesús dijo en su Sermón del Monte, para todo aquel que pone en práctica estas palabras de Dios es aquel hombre que construye su casa en una tierra firme. De lo contrario, de nada sirve de que nosotros no lo pongamos en práctica, porque cuando vengan las lluvias y las tormentas, es como haber construido su casa en una arena movediza, en la cual caeríamos todos abajo. Y lo que pasa cuando nosotros no lo ponemos en práctica, cuando vienen las tentaciones del enemigo, las persuasiones del enemigo, en ese momento entonces nosotros dejamos a Dios y buscamos al mundo o buscamos mi forma de ser otra vez. Entonces, eso es lo que quiere decir no poner en práctica. Poner en práctica es seguir la manera de Dios, la palabra de Dios, obrar según la voluntad de Dios, y eso es lo que se llama la fe. La definición de la fe es vivir de acuerdo a la manera de Dios, a la palabra de Dios, no a mi manera. Entonces, eso es lo que Dios está constantemente insistiendo, porque nosotros nos damos cuenta en cada momento, nos damos cuenta que estamos ya obrando a mi manera y no a la manera de Dios. Pero si nosotros obramos a la manera de Dios, que es poner en práctica la palabra de Dios, así viviremos y podremos entrar en esa vida de felicidad y de gozo y de protección que el Señor Dios nos brinda con su poder sobrenatural. Bueno, este es el mensaje que vamos a centrarnos y vamos a ver ahora hoy la parte número 1, donde se subtitula Moisés reparte la tierra a las 3 tribus. Y son los capítulos 3, de donde habíamos dejado la vez pasada, del versículo 12 al 29. Y la pregunta número 1 dice: ¿cómo Moisés le repartió la tierra a las tribus de Rubén, Gad y Manasés antes de cruzar el río Jordán? Ustedes saben que ahora los israelitas están en Sittim sin cruzar el río Jordán. Lo que acaban de hacer es obtener una gran victoria sobre los enemigos de Dios, que fueron los amorreos, que se opusieron, estorbaron, perturbaron la obra de Dios, y Dios les ha puesto en sus manos, en la mano de los israelitas, a estos reyes que a simple vista fueron imposibles de ganar. Bueno, después de esa gran victoria, después de gran euforia, ahora Dios le está diciendo: bueno, ahora van a tener que recibir esta. Entonces Moisés repartió sus tierras ganadas en esta victoria como premio, como botín de guerra. Y esa tierra que Dios le está regalando como herencia a estas 3 tribus de Rubén, Gad y Manasés, la mitad de Manasés, al decir exactamente. Y dice el versículo 12, comienza a decir: una vez que nos apoderamos de esa tierra, a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que está al norte de Aroer, dice Moisés, junto al arroyo Arnón, y también la mitad de la región montañosa de Galaad con sus ciudades. El resto de Galaad, todo el reino de Og, es decir, Basán, se lo entregué a la media tribu de Manasés. Ahora bien, a toda la región de Argob en Basán se le conoce como la tierra de gigantes. Dice Yair, uno de los descendientes de Manasés, se apoderó de toda la región de Argob hasta la frontera de los Gesureos y los Macateos. A esa región de Basán le puso su propio nombre, llamándola Jabot Yair, nombre que tiene hasta el día de hoy.
Bueno, hasta acá vamos a ver que está repartiendo ahora la tierra ganada al reino de Og. Fíjense que es la tierra de Basán, para que nos vayamos acostumbrados. Y en esa zona hay una tierra que se llama Galaad. Y vamos a ver un poquito este mapa, de qué se trata. Estamos hablando de que es Aroer junto al arroyo Arnón hacia el norte, por todo el territorio hasta llegar a Argob. Dentro de la tribu de Manasés había dos líderes y uno de ellos era Yair. Y a este Yair le está dando la región de Argob, que era la tierra de los gigantes, que llega hasta la tierra de los gesureos y los macateos. Bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde es? Vamos a ver. Si nosotros vemos un poquito en el mapa, por aquí van a encontrar la tierra de Moab. Aquí está el arroyo de Arnón. Del arroyo de Arnón, la primera población a la entrada que se llama Aroer, hasta llegar hasta Basán, que es toda la parte del norte. Toda esta tierra es lo que Dios está diciendo que se va a repartir. De esa tierra dice que a esta parte al norte van a encontrar una zona de Basán que se llama una ciudad de Argob. Esa zona de Argob es la que está al norte y es la que le va a dar a toda esta tierra al Yair. Este Yair, jefe de familia Yair, entonces puso en esta ciudad aquí, que se llama Jabot Yair, y se estableció en este lugar. Está diciendo que toda esta tierra, desde aquí, del Jabot Yair hasta Argob, toda esa zona del norte, hasta el monte Hermón, que es un poco uno de los montes que hace en la frontera hacia el norte, y acá de este lado había pueblos como aquí lo que hablan cuando ustedes ven hablar de los pueblos gesureos y los macateos. Bueno, toda la región de Argob hasta la frontera de los gesureos y los macateos son esta zona. Esta tierra de Argob hasta la frontera, aquí estaban los gesureos y los macateos, estaban en esta zona. Entonces, hasta aquí, hasta este borde, hasta el límite, está Dios estableciendo cuáles serán los límites que le van a dar a esta familia de Yair. Para que nos vayamos acostumbrando, la región montañosa de Galaad, o Gilead también se dice, es esta cadena de montañas que está aquí, esta montaña. Te van a ver que acá dice Jabez Gilead, es una ciudad que está aquí al pie de la montaña de Gilead, y esto es todas las montañas de Gilead y sus valles. Entonces, toda esa tierra son tierras, comparado con el desierto, tierras relativamente fértiles. Entonces, dice ahí, les ha entregado hasta Jabot Yair. ¿A quién? A la familia Yair de la tribu de Manasés, que es uno de los descendientes de Manasés. Y dice, hay otro descendiente que se llama Maquir, que es otro descendiente de Manasés, y a este Maquir le entregó toda la tierra de Galaad que vimos en la cadena montañosa, y a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que se extiende desde Galaad hasta el centro del arroyo Arnón, hasta el río Jaboc. Bueno, esta frontera del que está hablando es a los rubenitas y los gaditas, le está entregando toda esta parte de Galaad, esta zona, y es la parte que está relacionada a la cadena montañosa, hasta el río Arnón y el río Jaboc, que está aquí. Se ven que el río Jaboc comienza aquí y llega hasta así, y hasta la tierra, aquí a mitad, que es hasta la tierra de los amonitas. Entonces la tierra para los gaditas y rubenitas estaban delimitados de esa manera, por eso dibujaron este mapa de cómo se distribuyeron sus tierras. Si nosotros vemos en el siguiente mapa, podemos ver que estas tierras, tanto de Galaad, que ustedes ven aquí, o la tierra de Argob o Basán, toda esta tierra de Galaad, son tierras donde hay agua, donde si hay agua se puede vivir. Y aquí hay también, fíjense que hay agua. Estos son fotos actuales, pero
es una zona que por lo menos no es un total desierto. Hay fuente de agua, hay vegetación donde pueda la gente habitar y no es un desierto seco, árido, donde no hay realmente nada, solamente es arena, tierra y roca. Bueno, por eso estas zonas, comparado con ese desierto que ellos han pasado 38, 40 años, es un lugar mucho más habitable, donde hay agua para poder criar sus ganados y también poder cultivar frutos. Entonces, esta tierra que lo que está entregando Dios a la tribu de los Rubenitas, Gaditas y también a la media tribu de Manasés. Entonces, a esto se está refiriendo con la repartición. Y dice, su frontera occidental era el Jordán en el Arabá, desde el lago Kineret hasta el mar del Arabá. Mar del Arabá es el mar muerto, y acá dice, en las laderas del monte Pisgah. Esto está diciendo cuál es el lado occidental. El lado occidental va a venir desde el lago Kineret, que es este pequeño lago que está aquí arriba, el del lago Kineret. La frontera occidental va a ser siguiendo todos los límites del río Jordán, también hasta llegar del mar de Arabá o lo que llaman el mar muerto. Entonces, este es el límite occidental de esas tierras que Dios está delimitando. Entonces, es bueno saber qué tierra se le ha dado. Y aquí habla de las laderas del monte Pisgah. El monte Pisgah es el monte que está en realidad aquí. Este es el monte Pisgah. Es decir, no es un solo monte aquí. Porque hay un pico que llaman el monte Nebo o el monte Nebo, pero aquí estas cadenas se le llaman o cadenas de montañas de Pisgah. Por lo tanto, esta parte de la ladera donde termina, se dice que también es el límite de la tierra de los Rubenitas. Esto es un poco el mapa que Dios le está delimitando según la palabra de Moisés que Dios les ha dado a ellos. Ustedes se acuerdan que a partir entonces de que los israelitas cruzaron el río Seret, los israelitas terminaron una etapa de su vida como deambulación en el desierto. ¿Se acuerdan dónde quedaba el río Seret? El río Seret es el río que quedaba aquí, es el río que está entre Edom y Moab. Entonces, cuando los israelitas cruzaron por este camino, porque los edomitas no dejaron pasar, y cuando ya cruzaron el río Seret, a partir de aquí, a partir de este río, lo que está haciendo israelitas está dejando su etapa de vida en el desierto y aquí empieza la etapa de la conquista de Canaán. Lo que quiero decir es que ustedes saben que la conquista de Canaán no empezó cuando ellos cruzaron el Jordán. La primera ciudad que ellos conquistaron cruzando Jordán fue Jericó. Esa fue la primera batalla que después vamos a ver que se libera con el liderazgo de Josué. Por tanto, eso se ve en el libro de Josué. Pero antes que ocurriera eso, ya la conquista de Canaán comenzó. ¿Por qué? Porque estas tierras que donde están ellos viviendo ahí es Canaán. Ahí están también habitados y entregados por Dios esas tierras de Canaán. Lo que quiero decir es que cuando ellos ya cruzaron Seret y están ya avanzando aquí, ya empezó la etapa de la conquista de Canaán. ¿Está claro, hermanos? Porque muchos piensan que la conquista de Canaán empezó cuando cruzó el río Jordán y empezó con la conquista de Jericó. La conquista comenzó desde que cruzaron en Seret, porque la conquista y la lucha, toma de la tierra ya había comenzado con la conquista, con la guerra, con la batalla contra los amorreos. Por ese motivo, la parte oriental del Jordán, lo que es al este del Jordán, las tierras al este del Jordán, como herencia ya le ha sido dado a las tribus, a estas tres tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Ustedes saben que aquí también está Manasés. A esta tierra cruzando también le van a dar la tierra a la otra mitad de la tribu de Manasés, que van a ocupar. Y van a ver que es una gran cantidad de tierra que van a ocupar ellos. Entonces, vamos a continuar. Lo que quiero que recuerden, entonces, que ya la conquista de Canaán ya comenzó. La pregunta 1 siguiente dice, sin embargo, ¿qué les ordenó que hicieran hasta que todas las
otras tribus de Israel reciban su heredad. Claro, porque lo que podía pasar es que como la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés, como ya tienen sus tierras, pueden decir, bueno, nosotros nos quedamos con esta tierra. Así que el resto vayan a luchar sus tierras al otro lado, pueden decir. Pero entonces eso es lo que Dios dice que no. Ustedes, si bien van a ocupar esa tierra, no van a volver hasta esta tierra hasta que los otros hermanos del otro lado también ganen sus tierras y reciban sus tierras. Pero ustedes, para que hagan eso, tendrán que pasar al otro lado, al frente de sus hermanos. Fíjense lo que dice aquí el versículo 18. Dice, en aquel tiempo les di esta orden. ¿Se acuerdan? Nosotros estos aprendimos ya en Números. Pero Moisés le está haciendo recordar. Por eso yo le dije a ustedes, dije, ya repartí a ustedes estas tierras. Fíjense, esto es para que recuerden la obra de Dios. La obra de Dios, la palabra de Dios, no es para escuchar una sola vez y olvidarlo para siempre, sino es para que sepamos que la palabra de Dios hay que constantemente ir refrescándola y hay que estar poniéndola en práctica. Por lo tanto, tenemos que constantemente escuchar, repeticiones, volver a escuchar y poner en práctica. Y eso es lo que está haciendo Moisés, porque el hombre se olvida muy fácilmente. En aquel tiempo les di esta orden: el Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra al este del Jordán, y ustedes, los hombres fuertes y guerreros, les dijo que pasen al otro lado, pero al frente de la guerra, como en la vanguardia de esos hermanos israelitas. Cosa que ustedes van a estar en la vanguardia y van a ser exploradores, van a ser tribus exploradores, y si algún enemigo hace aparición, ustedes van a ser los primeros que van a tener que batallar contra ellos. Por lo tanto, ustedes van a arriesgar sus vidas, porque ustedes van a quedarse primeramente con esta tierra, pero también tendrán que arriesgar sus vidas para poder estar al frente, para poder batallar al otro lado del Jordán. En las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres. Es decir, al este lado se van a quedar sus mujeres que no van a pelear, también sus niños que no van a ser guerreros. Y todo el ganado que ustedes tienen lo pueden dejar aquí con su familia. Pero ustedes, los guerreros mayores de 20 años, van a tener que cruzar, pero van a luchar estando al frente. Y dice, no podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como se lo ha dado a ustedes, hasta que ellos vayan tomando posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán. Así que no piensan que ustedes se van a quedar aquí cruzados de brazos. Van a luchar más que los otros. Por haber recibido sus tierras antes, van a tener que hacer mayor esfuerzo para poder ganarlas. Eso es lo que está diciendo. Pero en ese momento, dice, ¿qué palabras de aliento les ha dado Moisés a su sucesor Josué? En aquel tiempo le ordené a Josué, diciendo, fíjense qué dice, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, el rey Sihón y el rey Og. Así que ustedes vieron lo que hizo Dios, porque la batalla fue de Dios. Y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. Está haciendo recordar, como ustedes tuvieron la victoria contra estos amorreos, porque obedecieron a la palabra de Dios, y como Dios fue el que peleó esa guerra para que ellos rindieran, y ustedes no perdieron vida, sino ganaron fácilmente esa guerra, si ustedes confían en la palabra, obedecen la palabra de Dios, cuando ustedes peleen la guerra al otro lado del Jordán, va a hacer lo mismo. Dice. Este es el ejemplo. Recuerden, su vida va a ser victorioso cuando ustedes obedezcan la palabra de Dios. Y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. Dice. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? El secreto de la victoria de toda la batalla contra los enemigos que vas a tener de ahora en adelante, el secreto está en la obediencia a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la manera de Dios. Dijo, no tengas miedo, porque el miedo, temor te lo da el enemigo, pero que el Señor tu Dios pelea por ti. Esa es la palabra de exhortación que le da Moisés a su sucesor Josué. Entonces Josué va a tener que siempre recordar esto, que siempre Dios estará de su lado y que Dios es el que va a pelear. Porque lo dice, ustedes después van a ver en Josué, un día Josué
también se olvida de esto y empieza a tener temor también. Entonces por eso está repitiendo esto. Dios siempre está contigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Entonces tenemos que siempre recordar, Dios está conmigo. Dios va a pelear esta guerra. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios para glorificar a Dios. Entonces Dios va a pelear por nosotros y nos va a suplir todas las necesidades y nos va a dar victoria. Esta es la regla de oro para el creyente. No a mi manera, no a Dios después y lo primero mis pensamientos o mis proyectos o mi forma de pensar. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Aunque hagamos una pausa, cuando nosotros hacemos una pausa parecemos que estamos retrocediendo, pero no es un retroceso. El hacer una pausa para poder obedecer a la palabra de Dios y adorar a Dios, eso es el secreto del éxito y la victoria. Parecería al simple vista humano que esto es una pausa y que uno está perdiendo tiempo. Como ustedes podrán ver, cuando ellos cruzan el Jordán y empiezan a luchar y quieren tomar la ciudad de Jericó, lo único que hacen es empieza a dar vuelta a la ciudad de Jericó. Parece que es una pérdida de tiempo. Porque ¿qué estamos haciendo? Pero esa es la manera de Dios. ¿Eso por qué lo hizo? Para que el pueblo confiara en Dios. Para que el pueblo tuviera fe y supiera que la guerra y la pelea es de Dios. Y la manera de Dios, como nuestro Dios es un Dios sobrenatural, nos va a dar milagros en nuestra vida. Nos va a resolver nuestros problemas a la manera de Dios, pero hay que tener paciencia. Dar 7 vueltas, una paciencia completa tenemos que tener y esperar que Dios obre. Pero si Dios prometió, nuestro Dios es fiel, va a obrar en el momento oportuno de Dios y a la manera milagrosa de Dios. El verdadero pueblo de Dios es aquel que sabe esperar y confiar en Dios, que Dios lo hará a la manera de Dios en el momento de Dios. Ese es el hombre de fe. Por lo tanto, cuando decimos que es un hombre que carece de fe, es cuando quiere hacer a mi manera y apresurado en mi tiempo. Eso es un hombre carente de fe. Pero un hombre de fe es aquel que empieza a esperar, ser paciente, ora a Dios, confía en Dios y obedece a Dios. Ese es el secreto que tendrá que respetar en todas las batallas que ustedes van a ver ahora cuando crucen el río Jordán. Y este es el secreto también del éxito y de la victoria en nuestra vida espiritual también. Esperar en Dios, confiar a la manera de Dios, que nuestro Dios es un Dios del milagro, y aunque parezca que a mi simple vista mi situación ya no hay más esperanza, y ya vamos a perder porque hay gigantes, porque hay pueblo más fuerte que nosotros, esto es imposible, nosotros no podemos, sí podemos. Aunque parezca imposible, no decir con nuestros labios, no declarar que no podemos, no declarar palabras de incredulidad, sino callarnos, tener fe, empezar a decir y declarar palabras de fe y decir, Dios lo va a hacer, Dios nos prometió y Dios va a cumplir. Y si Dios va a cumplir, Dios lo hará. Entonces, esta es la fe que Dios quiere que tenga, porque el enemigo lo que quiere romper es esta fe. Entonces, cuando uno empieza a romper esta fe, pierde confianza en Dios, empieza a reinar temor, preocupación en su corazón. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué hay de mi futuro? ¿Qué hay de mis cosas? ¿Qué hay de mi problema? ¿Qué hay de mi economía? ¿Qué hay de mi salud? Pues empezamos a preocuparnos. Entonces, pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no tenemos que preocuparnos. Aunque tengamos dolencias, aunque tengamos algún problemita, no pasa nada. Yo, por ejemplo, desde el último viaje en mayo de Paraguay Encarnación, Carol y yo parece que hemos sido contagiados con alguno de estos virus, no sé de qué está dando vuelta, puede ser una de las variantes de corona. Empezamos, no fiebre, gracias a Dios, pero mucha tos, mucha congestión. Eso es el problema que teníamos y nos costó. Fíjense que recién estamos terminando julio, casi 2 meses tuvimos estos problemas y no se iba. Seguimos orando. Y empezaba a llenar, de repente mi pulmón izquierdo empezaba a llenarse de líquido, sacamos el líquido, constantemente el líquido. Y dije, bueno, este síntoma me lo está dando el enemigo, sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios que nos va a tocar y nosotros estamos sanos y no hay nada que Dios no haga. Así que inclusive si pueden darnos algún indicio de que tuviese líquidos, porque eso es una infección, ¿no es cierto?
Entonces nosotros dijimos, no, no lo tomamos, con paciencia, vamos a esperar, Dios es el que nos va a sanar, y seguimos constantemente, y ahora estamos totalmente sanos completamente. Nos demoró, tuvimos paciencia 2 meses, pero no pasó nada. Estamos tan sanos y saludables. Así que, gloria a Dios. Entonces lo que les pido es que siempre confíen en Dios. Lo único que nos puede pasar es que nosotros muramos. Y si nosotros morimos, gloria a Dios, estamos en su reino. Pero a Dios no le conviene que vayamos a su reino tan temprano, porque tenemos muchas cosas que hacer todavía aquí en la tierra, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios. Entonces, todos tranquilos. Bueno, esto pasará. El enemigo no nos podrá hacer amedrentarnos de que nosotros ahora, ¿qué haremos ahora con esta salud? Ahora, no nos podrá hacer caernos en la depresión. Seguimos adelante. Y todas las semanas seguimos dando lecciones, estudios bíblicos, todo el trabajo como hacemos normalmente. Y así ganamos al enemigo porque está la mano poderosa de Dios y Dios obra en el momento oportuno, en la manera de Dios. ¿Y eso para qué? Para que nosotros tengamos confianza y fe en Dios, que Dios lo va a hacer. Bueno, esto es lo que está constantemente recalcando, haciendo hincapié Moisés al pueblo de Israel. A pesar de estos recordatorios, énfasis en esta fe, los israelitas justamente cometen este error, el de desconfiar en Dios, el de entrar en temor, el de entrar en la desobediencia. Por eso tenemos que estar constantemente refrescándonos la memoria, porque el enemigo es el que nos saca de la memoria estas palabras de Dios. Entonces tenemos que otra vez volver a meternos en la memoria lo que el enemigo nos quitó de acá, volver a otra vez a grabarnos y grabar acá en el corazón y poner en práctica estas palabras. Si no ponemos en práctica, no ganamos al enemigo. Ponemos en práctica lo que nosotros entendimos aquí, lo sentimos aquí, la palabra de Dios, y lo aceptamos y lo declaramos. Y lo obramos y lo declaramos. Y eso es poner en práctica, vivir como esa palabra lo dice. Entonces Moisés está diciendo, basados en las experiencias de la victoria contra los 2 reyes amorreos, le está diciendo a Josué recordar que fue Dios quien peleó la guerra contra el enemigo para su pueblo. Así que Dios es quien pelea la guerra. Cuando oramos en el nombre de Jesús, hoy día también, esa es la manera de ganar la batalla a la manera de Dios. Es Dios quien nos da la victoria contra los enemigos, hoy día también invisibles, Satanás y sus demonios. Entonces, además, dice, ¿qué había suplicado Moisés al Señor? En aquella ocasión le supliqué al Señor, dice, tú, Señor Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Y le dijo, para ti todo es posible, mi Dios, tú eres el Dios todopoderoso, le dice Moisés. Ahora Dios, déjame pasar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán. Ahora dijo, déjame pasar, cruzar y entrar con este pueblo a ver esa tierra, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Líbano es la tierra que está al norte. Entonces Moisés confiesa con fe que ha comenzado a ver la victoria de Dios contra los cananeos, porque ha ganado contra Og y contra Sihón, y le está rogando también ver al otro lado del río Jordán, cruzar hasta el Líbano que está al norte. Entonces Moisés pide otra vez a Dios y le deja otra vez pasar a verlo. Pero fíjense, el Canaán no es solamente el lugar donde está cruzando el río Jordán. El Canaán es donde está Dios. El Canaán es, aunque no cruce el río Jordán, donde está Moisés ahora, también es Canaán, porque ahí está Dios también. Sea donde sea, si Dios está con nosotros, esa tierra es Canaán. ¿Está claro, hermanos? Porque la tierra de Canaán no es el lugar de Palestina que hay aquí bendiciones solamente en Israel. No. La bendición hay en todo lugar siempre y cuando Dios esté con nosotros. Aunque uno entre en Canaán, pero si no está Dios con ellos, no está en la tierra prometida de Dios. Por lo tanto, Canaán es donde está la presencia de Dios. Si Dios está con nosotros,
Esa es Canaán. Si Dios está con nosotros, eso es que se llama Emmanuel. Emmanuel es Dios está con nosotros. Si Dios es Emmanuel, es decir, si Dios es Jesús que está con nosotros, esa vida es la vida de bendición de Canaán. Mi vida está lleno de miel, fluye miel y leche, es decir, en mi vida está llena de bendiciones de Dios. Por eso, no importa el lugar, no es un lugar geográfico. Canaán espiritualmente es tu vida, donde Cristo está reinando tu vida. Entonces, eso es Canaán. Tengo que entrar en esa Canaán. Si Jesús está en mi vida, si Jesús está reinando en mi vida, la manera de ganar a nuestro enemigo es a la manera de Dios, que es en el nombre de este poderoso Jesús. Cuando nosotros invocamos ese nombre Jesús, es cuando empieza a obrar Dios para ganar la batalla contra el enemigo. Amén, hermanos. Por eso está suplicando Moisés al Señor, pero a ver qué contesta Dios a Moisés. Sin embargo, ¿qué le respondió Dios a Moisés? Dice, pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto, le dijo Dios. Asunto terminado, dice. Dice, sube hasta la cumbre del Pisgah y mira del norte al sur, al este y al oeste, y contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dios ya le dice, no vas a cruzar el río Jordán, pero te permito que vayas, entra, sube al monte Pisgah y contempla la tierra del norte al sur, del este al oeste, y ve, puedes ver de allí la tierra que le voy a dar. Y tú lo único que tienes que hacer ahora es darle a Josué las debidas instrucciones. Anímalo y fortalécelo, dice, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos, dice, termina diciendo Moisés, después de ver esa tierra, dice Moisés, y permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Bet Peor es la llanura que está al pie de la montaña del Pisgah o del Nebo. A pesar de que Moisés fue un magnífico líder que guió al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, él no pudo entrar. Dios no le permitió entrar. Ahora tenemos que empezar a ver por qué no le permitió entrar a él. Si nosotros vemos en Números 14, 29, 30, donde aprendimos la vez pasada, fíjense cuando los israelitas llegaron por primera vez a Cades Barnea y Dios les ordenó, bueno, ahora les he entregado la tierra de Canaán, suban y ataquen Canaán y tomen esa tierra de Canaán, le dijo. Porque si entran por el lado de Cades Barnea, es el lado donde ellos podrían entrar a Canaán sin cruzar ningún río. Es una entrada directa a Canaán. Por eso Dios los llevó hasta allá. Dijo, bueno, vayan y tómenlo. Y ellos no quisieron. Empezaron a decir, bueno, ¿por qué no vamos a poner exploradores? Tenemos que empezar a explorar esa tierra. Bueno, por esa desobediencia Dios se enojó y dijo, los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto, dijo. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Dijo, solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y cuando ya Dios, en Números 14, cuando Dios habló de que no van a entrar, ahí Dios no incluyó Miriam, ni Aarón, ni Moisés. Ya en la primera llegada, en esa desobediencia, Dios ya dejó eliminado a Miriam, Aarón y Moisés. ¿Y por qué Aarón y Moisés no pudieron entrar? ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice, vayan, dígale, porque Dios le habló a Moisés, le dijo, Moisés, diles a los israelitas que vayan y tomen, ocupen, conquisten esa tierra de Canaán, le dijo. Entonces Moisés le dijo eso al pueblo. Y el pueblo le viene a Moisés y le dice, pero Moisés, ¿no tendríamos que ir a explorar primeramente este camino? A ver si podemos y de qué manera vamos a poder tomar. Bueno, esa manera de explorar esa tierra, ¿es la manera de Dios o es la manera del hombre?
en la manera del hombre. ¿Cuál es la manera de Dios? La manera de Dios era directamente ir y pelear y tomar esa tierra. Porque Dios le dijo, he puesto en sus manos, vayan y peleenla. Y ellos van a rendirse ante ustedes. Esa fue la orden de Dios. Pero ¿qué hicieron? Empezaron a pensar con la mente humana, diciendo, a ver, no lo podemos ganar a este pueblo. Como no podemos ganar, vamos a utilizar nuestras mentes, vamos a utilizar nuestras inteligencias para ver cómo vamos a ganar a este pueblo, tenemos que explorarlo. Todo es una desobediencia e incredulidad a la palabra de Dios. Y cuando vino a decirle esto, Moisés tenía que haber dicho, no manden exploradores, sino Israel, arrepiéntanse y obedezcan a la palabra de Dios y vayan y crucen a conquistar esa tierra. Eso es lo que tenía que haber dicho Moisés. Y Moisés, inculcado por esta desobediencia, también fue persuadido y también él autorizó a enviar exploradores. Por eso también Moisés y Miriam Aarón quedaron excluidos. Y solo Caleb y Josué, que lo que dijeron, sí, tenemos que ir a luchar, vamos a tomar esa tierra, vayamos a tomar esa tierra. Lo que quisieron obedecer la palabra de Dios fueron únicamente estas dos personas, Caleb y Josué, y son los que pudieron entrar. ¿Está claro? Es por esa razón que no pudieron entrar. Pero Números empieza a hablar otro hecho, otro suceso que también le hace ratificar que no pueden entrar Aarón y Moisés a la tierra prometida. Y muchos teólogos piensan que esta es la verdadera causa de no poder entrar a la tierra prometida, pero no. Si ustedes se fijan, primeramente ya en el capítulo 14 de Números, ya Dios no le había permitido, excepto Caleb y Josué, que nadie mayor de 20 años van a poder entrar. La generación mayor, anterior, ninguno va a entrar a la tierra prometida. Ya lo había declarado. Pero ¿qué pasa ahora cuando llega al capítulo 20 de Números? El capítulo número 20, ¿se acuerdan? Cuando llegan ellos a Meribá, tenían sed, se quejaban por la falta de agua. Entonces Dios otra vez, por segunda vez, les hace brotar agua de las rocas. Pero esta vez Dios le dijo a Moisés que con su vara juntara a los líderes, al pueblo, y que ordenara a la roca que echa el agua. Pero esa fue la palabra precisa de Dios en Números capítulo 20. Pero Moisés, desobedeciendo esta palabra, se enoja contra el pueblo diciendo, estos incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que darle agua a ustedes? Y empezó a golpearle con la vara que tenía y empezó a golpearle 2 veces inclusive la roca. Eso es lo que dice en el versículo 11. Dice, dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y en ese momento también entonces brotó agua en abundancia porque Dios le tuvo que dar agua. Pero el problema es que Moisés no obedeció a la palabra de Dios. Y yo le dije cuando tienen que obedecer la palabra de Dios porque Dios tenía exactamente y precisas maneras, instrucciones, porque en ella había una profunda connotación espiritual que quería Dios enseñarle. Quería enseñarle que se podía ordenar a la roca. Y él empezó a golpear. ¿Por qué? Porque la primera vez, ¿se acuerdan de la primera vez? Él golpeó la roca una vez y por golpearla salió agua. Entonces, a su manera lo pensó y golpeó 2 veces, sin prestarle atención a las órdenes de Dios. Por ese motivo, en el versículo 12 dice que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, dice, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Entonces otra vez este hecho, un acto de incredulidad y de desobediencia, hizo que definitivamente Dios no le permitiera entrar ni a Aarón ni a Moisés a la tierra prometida. ¿Cuál es el problema aquí como siervo de Dios? Cuando a veces él como siervo de Dios tiene problemas con su congregación o con sus discípulos, y cuando hay incredulidad de ellos, no tenemos que enojarnos, no tenemos que perdernos la conciencia, empezar a pelear con ellos, porque la obra de Dios no se hace con la ira, no se hace con emociones. La obra de Dios se hace con obediencia a la palabra de Dios.
Entonces, si la gente le hace frente, la gente se queja, murmura, entonces hay que tener paciencia, pedir a Dios para que le dé a ellos sabiduría, para que ellos se den cuenta de sus errores y orar por ellos constantemente y para que esa gente finalmente reconozca la gloria de Dios. Lo que tenemos que constantemente, siervo de Dios, es hacer mostrarle a ellos, a los incrédulos, a los que todavía son cortos de fe, mostrarle la gloria y el poder de Dios a ellos. No enojarse con ellos como lo hizo Moisés. Entonces, Moisés lo enfrentó a ellos con ira y con su emoción personal. Y no se hace de esa manera. Y Dios por ese motivo dejó a Moisés. Y no es la primera vez. Moisés comete ese tipo de errores temperamentales como líder. Entonces Dios le quiere dar ahora el mando a la nueva generación que es Josué. Si nosotros también leemos en Deuteronomio 32, 50, 51, que es un poco más adelante, y dice, en el monte al que vas a subir, dijo, morirás y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón. Murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor. Esto será así porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribá, en Cades, en el desierto de Sin, no honraron mi santidad. O sea, fíjense, le costó a Moisés y a Aarón el no poder ver la tierra prometida, la bendición, por no haber honrado la santidad de Dios, por la infidelidad a las palabras de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos y obramos la palabra de Dios y tratamos de escuchar con cuidado, detenidamente, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer, y no hacer las cosas de Dios a mi manera. Y después van a ver que por hacer de esa manera, inclusive los hijos de Aarón mueren quemados por el fuego que cae del cielo. Los dos hijos mayores de Aarón mueren por hacer las cosas a su manera. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacer la obra de Dios. Por eso los siervos de Dios no tenemos que hacer la obra de Dios a mi manera. Antes de dar el paso tenemos que preguntar una y otra vez a Dios y decir, Señor, ¿es esto lo que quieres hacer? A ver, esta es tu voluntad. Tengo que empezar a preguntar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue entonces ya no dejar entrar a Moisés, sino la voluntad de Dios fue de reemplazar con un líder joven ahora. Porque vienen ahora al otro lado del Jordán batallas arduas para un anciano como es Moisés. Moisés ahora tiene 120 años. Entonces Dios dijo, bueno, Moisés, hasta aquí tú llegas. Ahora del otro lado van a liberar batallas más arduas y difíciles donde necesitamos líderes con temperamentos jóvenes para pelear. Y Dios dijo, bueno, hasta aquí tú, y ahora va a liderar mi siervo Josué. Otra de las cosas que debemos aprender es que debemos saber entregar el mando si es así la voluntad de Dios. Porque Moisés tal vez quiso seguir siendo el líder, estar al mando constantemente con el pueblo, aún al otro lado. Pero cuando Dios dice, no, hasta aquí tú llegas, hasta aquí es tu misión, bueno, tú tienes que dejar, ahora viene tu sucesor, bueno, tenemos que saber aceptar eso y decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad y saber dejar y entregar el mando. Entonces, la obra de Dios no se hace uno solo. La obra de Dios se completa y cada uno tiene su parte que debemos completar. Y cuando Dios dice, bueno, hasta aquí es tu tarea, tengo que dejar ahí, saber dejarlo, y para que prosiga esa tarea de Dios a través de otros siervos. Y nosotros sabemos que toda la obra de Dios fue traspasándose de generación en generación. Toda la obra de Dios, desde Moisés, o también desde Abraham inclusive, fue sucediéndole a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, en fin. La obra de Dios se va traspasando de generación en generación. Bueno, tenemos que empezar a entender esto que es la voluntad de Dios y que ustedes como podrán ver, este es el monte Nebo, está por aquí. Este es el monte Nebo o también se conoce como Pisgah, porque muchos creen que Nebo es otro nombre, Pisgah es otro nombre del Nebo. Así que este es el monte donde a esta altura subió a ver y cuando él vio la tierra, dijo que mirara del norte al sur y también que mirara también de este a oeste,
de este lado también. Así que Moisés miró la tierra que está al este del Jordán y al oeste del Jordán también. Y luego cuando bajó del monte, en esta llanura, este lugar en el que se llama Bet Peor, y ahí donde fue sepultado Moisés. Después vamos a ver en el último capítulo 34 de Deuteronomio, Dios sepultó a Moisés y nadie sabe dónde quedó Moisés, para que no fuera Moisés un personaje de adoración, ¿no? Bueno, Dios sepultó a Moisés y ahí Moisés terminó su tarea como siervo de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy y esta es la repartición que Dios le está dando y Dios le está repartiendo esta tierra. Y si sabemos que el comienzo de la conquista ya lo hizo, por lo tanto, de alguna manera Moisés ya estuvo en Canaán, ¿no es cierto? Porque no es Canaán solamente cruzando el río Jordán. Canaán, ya estas tierras también que ellos recibieron, Rubenitas, Gaditas y Manasés, también es Canaán. Por lo cual sabemos que donde está Dios, donde Dios está con ellos, ese es Canaán. Y de alguna manera lo que no hizo Moisés es cruzar el Jordán, pero sí estuvo ya la antesala de Canaán, que también es Canaán. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, tenemos que empezar a entender que la tierra prometida de Canaán es donde está Dios obrando y donde realmente Dios es el que obra, reina. Jesús es el que reina. Jesús es nuestro Dios. Jesús es el rey de mi vida. Y si Jesús es el rey de mi vida, ahí está la victoria de nuestra vida contra los enemigos invisibles y hay milagros en mi vida porque Jesús está en mi vida. Y la bendición viene cuando invocamos el nombre de Jesús y vivimos nuestra vida a la manera de Dios y no a mi manera. Amén, hermanos. Bueno. ¿Me permite una pregunta? Sí, ¿cómo no? Es que en la diapositiva anterior, en el versículo de Deuteronomio, sí, en el 51, sí, dice, me fueron infieles en las sí, aguas de Meribá Cades, en el desierto de Zin, sí. no honraron mi santidad. ¿Cómo habría que entender no honraron mi santidad? Conforme a los dos versículos anteriores en donde Moisés dice que no confiaron. ¿Cómo está ligado la santidad con este no confiar de Moisés? Porque la palabra infiel es no hacer tal como Dios le mandó. Después, fíjense, el capítulo 20 de Números, y ahí Dios específicamente le dice que le ordene a la roca para que le dé agua. Y Moisés tenía que haber sido fiel a esa palabra de haberle ordenado a la roca y no golpear a la roca. ¿Por qué? Fíjense que en cada orden de Dios tiene sus significados espirituales. En la primera vez Dios le dijo que golpeara la roca, porque sabemos que hay una voluntad de Dios que quiere mostrar a ellos, y es que cuando la roca simbolizaba a Jesucristo, y Jesucristo va a tener que ser golpeado, va a tener que ser castigado para que pueda darle agua viva al mundo. Entonces, en primer caso había ese mensaje donde sí él obedeció. Pero en la segunda ocasión, Dios le dice que le ordenara a la roca. El de ordenar a la roca es para que sepan que haya ahí una obra de Dios, que Dios va a obrar, aunque no haya un golpeo, aunque no haya un contacto físico, que va a haber obra de Dios a través de nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos en nombre de Jesús, cuando ordenamos en el nombre de Jesús, los milagros ocurren. Eso es lo que quería enseñarle. Esa es la santidad de Dios que quería mostrarle que nuestro Dios obra de esa manera. Por eso le dijo que ordenara y no golpeara. No hace falta un contacto físico. Por eso nosotros podemos ordenar ahora en este momento a aquel hermano que esté del otro lado de la tierra y Dios va a obrar igual. Eso es lo que quería mostrar. Por eso tenía todas esas connotaciones. Por eso que le fuera fiel a las instrucciones de Dios, pero que le fue infiel y no le obedeció de la manera como Dios le mandó. Entonces eso hace para que el mensaje que quiso Dios mostrar al pueblo de honrar la santidad de Dios, el poder de Dios, que el Dios obra con santidad y poder de esa manera de que Él puede obrar aunque no haya un contacto físico, sino con el poder sobrenatural de Dios pudiera dar agua.
pudiera darnos salvación, pudiera darnos bendición. Bueno, eso es lo que no pudo honrar, no le pudo demostrar eso al pueblo de Israel. ¿Está claro, pastor? Sí, pastor, gracias. Y sin embargo, a pesar de este evento en donde él no entró, en Mateo está registrado que se transfigura Jesús y aparecen transfigurados también Moisés. Por supuesto, él está en el reino de Dios, ¿no es cierto? Pero lo que acá está diciendo que no entró a Canaán, no pudo ver la bendición de Dios, pero no quiere decir que él no entró al reino de los cielos. Amén. Bueno. Gracias, pastor. No, al contrario. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Hoy vamos a orar aquí y vamos a continuar la próxima semana con la parte número 2. Y cuando oremos, por favor, recuerden que debemos siempre recordar. Dios nos hace hincapié para que recordemos que tenemos que vivir a la manera de Dios, obedecer tal cual como lo dice. Y por no obedecer tal cual como Dios lo dice, fíjense la bendición que se perdió Moisés. Entonces tenemos que obedecerla, por eso Dios está repitiéndonos una y otra vez el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es constante, obedézcanme. Lo que Dios quiere decir es que la verdadera felicidad está en mí y no en el mundo. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que tu felicidad está en mí. No vayas a buscar felicidad en otras cosas, en otros ídolos. No vayas a buscar felicidad en otras cosas de este mundo. El dinero no te da felicidad, el trabajo no es que te da felicidad. El renombre, la fama y las cosas que te parecen, el placer de este mundo no te va a dar felicidad. La felicidad está en mí. Porque en ese momento la gente, ¿por qué iban a adorar ídolos? Porque creían que su felicidad estaba en esos ídolos, en esas estatuas, que las estatuas les daban lluvia, que las estatuas les daban abundancia, que las estatuas les daban bendición en su vida. No, Dios le está diciendo, no es eso, no es la cosa de este mundo que te da bendición. El que realmente te da bendición soy yo. Por lo tanto, no vayas a buscar a otro lugar. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Y al desobedecer y a buscar a otras cosas, a ir a buscar la felicidad en otras cosas, eso es lo que se llama pecado. Y si uno comete ese pecado, la paga es la muerte. Y la salvación es que nuevamente Dios nos haya perdonado de ese pecado y nos haya redituado, reivindicado para ser nuevamente hijos de Dios. Y eso se hace únicamente pagándola con la muerte. Y que si nosotros no podemos pagar con nuestra muerte, Dios hizo que alguien pagara con la muerte, con su vida, y eso fue únicamente aquel Cordero sin mancha que es sin pecado nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera Jesucristo no había solución. El hombre, la humanidad tenía que estar todos pereciendo, sin felicidad. Dijimos que muerte espiritual es una infelicidad. Todo el mundo tendría que estar viviendo en medio de la infelicidad y terminar su corta vida en el infierno, que es también otra infelicidad eterna. Entonces, para evitar eso, Dios, para darnos una felicidad, gozo, paz, victoria, autoridad, como verdaderos hijos de Dios, Dios nos ha redituado para ponernos en esa posición nuevamente, gracias al sacrificio y la muerte en mi lugar de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso somos bendecidos. Gloria a Dios. Bueno, oremos, hermanos. Damos gracias al Señor por esta gran obra que ha hecho en nuestra vida. Padre Dios celestial, todopoderoso, Rey grandioso, amado, Rey del universo, Señor, te damos gracias, amado Padre hermoso, por esta bendición de darnos a conocer tu hermosa voluntad y tu bendición que nos has derramado en nuestra vida a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo unigénito, nuestro Dios eterno, Señor. Te damos gracias porque Él reina en nuestra vida ahora, que Él es mi Señor y Salvador, que Él gobierna nuestra vida y que nuestra vida pasa a ser gobernado por un Dios sobrenatural. Y gracias, Señor, por esta bendición. Y gracias por llevarnos para que nuestra vida entre en esta vida de bendición prometida por tus palabras, Señor. Somos tu pueblo, tus hijos, y estamos, según tu promesa, Señor, bendecida nuestra vida tan bendecida, donde reina nuestro Dios Jesucristo. Señor, cualquier cosa que nos pase en nuestra vida,
Sabemos que tú eres el vencedor, tú nos das la victoria. Todas aquellas obras del enemigo en nuestra vida será sacada y echada afuera. Seremos vencedores de esos, vamos a sobrellevarnos, vamos a superar esas dificultades, porque por más dificultades que nos ponga el enemigo, siempre seremos victoriosos gracias a ti, mi Señor Jesucristo. Cuando oramos, ordenamos en el nombre de Jesús, irán fuera de nuestra vida y viviremos una vida feliz, poderosa, de milagros, donde nuestro Dios nos bendice. Gracias, Señor, por esta bendición que derramas en nuestra vida. Entregamos nuestra vida en obediencia a tu palabra como nuestro sacrificio fiel, con todo corazón, Señor, y también con toda la bendición que tú nos has llenado en nuestra vida. También te entregamos como una ofrenda nuestra para que sea de tu agrado, Señor, para que tú lo recibas. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos nuestros hermanos que han escuchado estas palabras y que están dispuestos a obedecerlas y poner en práctica, obedecerlas y declarar por fe estas palabras en nuestra vida y vivir de acuerdo a esta palabra, Señor. No importa lo que nuestros ojos vean, seremos pacientes, confiaremos en ti, Señor, porque todas las cosas ocurrirán como tú lo dices, Señor. Así será y para siempre será. Amén y amén. Declaramos y honramos y glorificamos tu nombre maravilloso, eterno, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.